fácil. Mire, no se complique. No se complique. Está después de Abdías. Ya le viene claro, hermano, con eso ya lo puede encontrar, ¿verdad? Después de Abdías y antes de Miqueas. Ya le di mucho, hermano, ya le di mucho para que lo localice. Por favor, capítulo 4 de la profecía de Jonás. Hoy vamos a terminar este hermoso libro de la palabra de nuestro Dios. Síganme con su vista en la lectura de los 11 versículos que componen este capítulo 4 de la profecía de Jonás. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró al Señor diciendo: oh Señor, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Entonces el Señor dispuso que creciera una planta de ricino que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Él respondió: me parece bien enojarme hasta la muerte. Y el Señor le dijo: tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por el gozo de estar aquí y la bendición de reunirnos. Quiero, Señor, pedirte que ahora que hemos abierto tu palabra, hables a nuestros corazones. Y que, Señor, podamos comprender lo que tienes para nosotros. Quiero pedirte que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Déjeme, están haciendo muchas señas, es que no he prendido mi micrófono. Ahí está, ahora sí, listo. Bien, estamos llegando al final de la profecía de Jonás, hermanos, y yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo me he gozado grandemente con la meditación de este libro, el más misionero, dice, no solamente del Antiguo Testamento, sino quizá de toda la Biblia, porque muestra el corazón compasivo de nuestro Dios. Ya se acuerda de toda la historia, no tengo que repetírsela, o sí. Se acuerda rápidamente: Jonás huye, Dios muestra su amor y manda una tormenta, se lo traga el pez, lo escupe el pez, predica en Nínive. Se acuerda que decía el peor sermón que se ha escuchado en la historia de la humanidad, se lo predicó Jonás. Ya ven, no soy tan malito, hay peores que los míos. El de Jonás fue pésimo, pero como quiera Dios obró. Y yo quiero cerrar, hermanos, la meditación de esta profecía con el sermón que titulé 3 preguntas para reflexionar. 3 preguntas para reflexionar. Se dio cuenta que todo el capítulo se divide en 3 preguntas que Dios le hace a Jonás. ¿Sí se fijó? En la lectura del capítulo 4 hay 3 preguntas que Dios le hace a Jonás. Bueno, quiero que piensen las cosas. Jonás es mandado a predicar a Nínive y la gente se convierte. Hermanos, esa es una respuesta maravillosa del Señor. ¿Se acuerda? Sí se acuerda, ¿verdad? Porque hace 8 días no estuve y siento como que tiene mucho que no predico aquí, pero apenas van 8 días que no estuve. ¿Se acuerda que platicábamos que Dios ya había hecho su parte? Sucedieron 2 eventos en Nínive antes de que Jonás llegara a predicar que los atemorizaron. ¿Se acuerdan de cuáles fueron? Yo sé que se acuerda, pero por modestia no lo dice, pero yo se lo voy a decir. Uno fue un terremoto. Hubo un terremoto en Nínive. Y luego hubo un eclipse de sol. Entonces empezaron a decir: el mundo se va a acabar.
¿No ha visto que ahora que hay inundaciones y que todo eso la gente está poniendo, ahora sí se va a acabar el mundo, ahora sí se va a acabar el mundo? Ahora que se aprobó el matrimonio gay en los Estados Unidos, lo dicen, ahora sí se va a acabar el mundo. Bueno, Coahuila lo tiene aprobado hace 3 años, hermano. Hace 3 años en México ya estaba aprobado el matrimonio entre homosexuales, Nomás le digo porque algunos piensan que es lo primero que sucede y aquí ya estaba, y hay varios estados en el país que ya tienen aprobado eso, pero ese es otro asunto. La gente cuando suceden las cosas piensa se va a acabar el mundo. Y luego llega Jonás diciendo, arrepiéntanse, porque Dios va a destruir Nínive. Estos se arrepintieron. Y hermanos, pareciera que en el capítulo 3 va a acabar diciendo, y vivieron felices para siempre. Pareciera que así va a acabar la profecía, pero no acaba así. De pronto, otra vez da un giro en el capítulo 4 y mire cómo empieza. Mire cómo empieza. El versículo 10 del capítulo 3 tiene una hermosa redacción. Dice, Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Oiga, así cerraría precioso la profecía, ¿a poco no? Si ese fuera el último versículo de la profecía de Jonás, sería precioso el libro. Acabaría de veras como una historia de película. Pero vea el versículo 1 del capítulo 4, que es lo que continúa. Pero esto desagradó grandemente a Jonás. ¿Se acuerda que la palabra grande se ha venido repitiendo en toda la profecía? Pues ahora otra vez se repite y dice, desagradó grandemente a Jonás. Cuando se esperaba un final feliz, de pronto Jonás se enoja. Pero mire cómo enfatiza la profecía, grandemente. No un enojo de esos sencillitos. No un enojo de esos de me enojé y en 10 minutos ya pasó, ya se olvidó. Dice grandemente. ¿Conoce a alguien que se enoje grandemente? No lo conoce, hermano, porque yo tengo algunos candidatos, ¿no? El más fuerte de todos mis candidatos, se lo voy a decir porque no tengo problemas en decírselo, es el que aparece todas las mañanas en el espejo. Ese que en la mañana aparece en el espejo frente a usted, a veces es esta persona que se enoja grandemente. ¿Por qué se enojó Jonás? Bueno, Dios va a hacer una pregunta, mire. En el versículo 4 dice, el Señor le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Si a mí me pregunta, hermanos, lo que Dios le está diciendo, y es la primera pregunta que quiero que usted reflexione, es, ¿no has disfrutado tú de mi gracia? ¿No has disfrutado tú de mi gracia? ¿Por qué te enojas? Porque perdono a los ninivitas si tú has estado disfrutando de mi gracia. Dios le va a decir a Jonás, ¿qué te molesta tanto de que yo haya perdonado a los ninivitas? Si antes de perdonarlos a ellos, te había perdonado a ti. Dios le va a decir, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué piensas que no soy bueno? Si antes que hacer algo con ellos, yo lo había hecho contigo. Lo había hecho contigo. Miren lo que va a decir el texto, hermanos. Le pregunta Dios a Jonás, casi no has disfrutado tú mi gracia, y lo primero que le dice, porque tú merecías el castigo. Jonás, ¿por qué estás tan enojado? Si antes de que los ninivitas merecieran el castigo, tú eras el que merecía el castigo. Jonás mismo reconoce su culpa en el texto. Mire, hermanos, vean la redacción, versículo 2. Y oró al Señor diciendo, oh Señor, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? Ojo con lo que sigue. Por eso me adelanté a huir a Tarsis. Yo sabía que no los ibas a castigar. Yo sabía que no te ibas a atrever a destruirlos. Y Dios le dice, Jonás, en su propia oración de él, tú eras el que primero merecía el castigo, porque tú huiste y me desobedeciste. ¿Y a qué estuvo de morir Jonás, hermanos? A nada. Si no murió, fue porque Dios tuvo misericordia de él.
¿Cuántas veces has deseado el castigo de Dios para alguien sin darte cuenta que primero tú recibiste la gracia? Se nos olvida, hermanos, cuando decimos, no, pues ojalá Dios lo castigue. Se te olvida que tú no eres más que profeta, que recibió primero la gracia de Dios. ¿Nunca has sentido así como que ganas de que Dios castigue a mí? ¿No? Yo sí, a veces vive uno cosas que digo, ay Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero haz algo ya, Padre, porque no lo aguantamos de aquí. Y sabes, Dios le dice a Jonás, ¿por qué estás tan enojado, Jonás? Si antes que castigarlos a ellos, debería haberte castigado a ti. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la gracia de pronto nos confronta con cosas que ni siquiera podemos contestar? Porque ¿qué podríamos decir nosotros? A veces pensamos en toda esa gente que hace el mal y decimos que Dios les pague como se merecen. ¿Así? ¿Y te gustaría que a ti te pagara como te mereces? Porque deseamos para otros lo que nosotros no experimentamos. Porque Dios ha sido bien bueno con nosotros. ¿No se te hace absurdo que Jonás esté anhelando el castigo de los ninivitas cuando él se salvó de la tormenta, cuando se salvó de la panza del pez, cuando obedeció de mala gana al Señor? Y todavía decía, ¿y cuándo nos vas a castigar? Y Dios le dice, pues antes de castigarlos a ellos, debía haberte castigado a ti. Hermanos, se nos olvida que la gracia de Dios es esta manera de pensar de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Había uno que debía una cantidad minúscula al patrón y el patrón lo perdonó, pero dice que saliendo de ahí se encontró con un consiervo. Dijo, perdón, una cantidad grandísima que le debía al patrón, perdón, me equivoqué en la historia. Y el patrón lo perdona y sale y se encuentra con un consiervo que le debía una cantidad mínima. Y él le dice, pues no te perdono, ¿me la pagas o te vas a la prisión? Y lo manda allá. Y entonces el patrón le dice, ¿cómo es que yo te perdoné tanto y tú no pudiste perdonar lo poco que te debía el otro? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la gracia de Dios de pronto nos confronta con esas preguntas que no podemos contestar tan fácilmente? Cuando nos volvemos jueces, nos volvemos asesinos de la gracia, porque Dios no nos ha juzgado a nosotros con la dureza que nosotros juzgamos a los demás. Y de pronto te vuelves un asesino de la gracia. De pronto quieres que Dios haga con otros lo que no hizo contigo. Y no solamente eso, hermanos. Jonás acusa a Dios por las cosas que están sucediendo. Mire cómo dice el texto. ¿No es esto lo que yo te decía? Por eso me adelanté a huir a Tarsis. ¿Saben qué le está diciendo a Dios? Es tu culpa. Por tu culpa yo me fui para Tarsis, porque sabías que no los ibas a castigar. Y Dios le dice, ¿verás, Jonás? Tú no has disfrutado de mi gracia como para que estés pidiendo el castigo de los ninivitas. Hermano, ¿cuántas veces nosotros caemos en esta actitud de Jonás, de querer juzgar y señalar a otros, y se nos olvida que Dios primero mostró su gracia para con nosotros? Es que yo no soy tan malo, pastor. ¿De veras no? ¿De veras no es tan malo? ¿Sabe por qué decimos eso? Porque aunque teóricamente aceptamos que no hay pecados más grandes que otros, prácticamente no lo aceptamos. Sí pensamos que hay pecados más grandes que otros. Decimos, si yo le pregunto a usted, ¿todos los pecados son iguales? En automático contestamos, sí. ¿Todos los pecados pesan lo mismo ante Dios? En automático decimos, sí. Pero no juzgamos igual al mentiroso que al asesino, ¿o sí? Bueno, decimos que el pecado es del mismo tamaño, pero no lo juzgamos igual. No, el asesino es terrible. El asesino es terrible. ¿Cómo lo vamos a perdonar? ¿Y usted nunca ha asesinado a nadie? ¿No? Con su boca, con sus palabras, con sus críticas, ¿no destrozamos la vida de la gente?
No hacemos comentarios que hieren a las personas. Yo no he asesinado a nadie. ¿Cuántos no les hemos cortado la vida por nuestras palabras? Pecado, hermanos, es pecado. Punto. Aunque a mí me parezca que hay unos más grandes que otros, pecado es la desobediencia en contra de lo que Dios nos ha pedido. Y la gracia se imparte igual para todos los pecadores. Jonás pensaba que los ninivitas eran más pecadores que él. ¿Qué era lo que hacían los ninivitas? Estaban en rebeldía contra Dios. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Lo mismo. Pero él no veía tan grave su falta como la de ellos. ¿Se da cuenta que eso nos pasa siempre? Si mi hijo es el travieso, ay, no es tan malo, es inquieto, es hiperactivo, es travieso. Pero si la travesura la hizo el hijo de otro, oye, aguas con tu hijo, es un malviviente en potencia. Este va para pandillero que vuela, agárralo, somételo, castígalo. No es que fue el tuyo, no es tan grave la falta. ¿Qué son 4 vidrios? Como quieran, los pueden comprar. ¿Se da cuenta? No juzgamos de la misma manera. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo experimentamos la gracia de Dios, y eso nos debería dar una visión diferente del pecado. Eso nos debería llevar a ver al pecador con compasión y a decir, la única diferencia entre él y yo es que él todavía no se da cuenta de la maravillosa gracia de Dios. Esa es la diferencia. ¿No has disfrutado mi gracia? Porque tú eras el primero que merecía el pecado. Pero además tú conoces mi corazón. Mire lo que dice ese mismo versículo 2. Dice, por eso me adelanté a oír a Tarsis. Ojo, hermanos, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que desiste de hacer el mal. ¿Cómo sabía Jonás que Dios desistía de hacer el mal? Porque a él no lo castigó. Él sabía que Dios podía echar marcha atrás porque la echó con él. Él sabía eso. Y vean las expresiones. Yo sabía que eres un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe que de las expresiones en hebreo, de las más bonitas que hay es esta? Lento para la ira y grande en misericordia. Ya algunos se los he dicho, hermanos. Literalmente en el hebreo, eso dice Dios de nariz grande que resopla poco. Y los traductores traducen lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque cuando había una pelea de cuerpo a cuerpo, que se pensaban en una lucha, se pensaba que se hacían sonidos para intimidar al rival. Entonces se empezaban a hacer sonidos guturales, y eso para que el otro se sintiera atemorizado. No se los puedo revelar, pero más o menos. Y se imagina tener aquí a alguien haciendo gruñidos y cosas así, pues sí decir uno, me vaya a morder. No, de ahí Tyson tomó idea. Entonces decía, no me vaya a morder porque está haciendo sonidos bien feos. Y hay una creencia que entre más grande la nariz, más feos sonidos se hacían, y entonces los de nariz más grande vencían más fácilmente al oponente por esa razón. Eso se pensaba, no esté buscando aquí quién nos puede vencer, simplemente eso se pensaba. Entonces, fíjese bien, Dios de nariz grande tiene todo para vencernos, pero resopla poco, pero no lo hace. Entonces, en un español muy elegante, lento para la ira y grande en misericordia. Y Jonás le dice, es que yo sabía que tú eras así. Yo conocía tu corazón. Yo sabía que eres un Dios que no ibas a castigar. Yo sabía que ibas a hacer eso porque te conozco. Entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿y si conoces a Dios, por qué estás esperando que castigue a otros si a ti no te castigó? ¿Por qué estás esperando que Dios de pronto se muestre arrasador con otros que lo único que han hecho es lo mismo que tú? Pero tú experimentaste la gracia de Dios
y ellos todavía no. Y ellos todavía no. Esa es la única diferencia que hay. Nosotros en las iglesias a veces nos volvemos un poquitito soberbios y decimos los de adentro y los de afuera. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre los de adentro y los de afuera? Que nosotros ya experimentamos la gracia y ellos no. ¿Ellos son pecadores? Sí. ¿Y los de adentro? También. No hay diferencia en eso. Lo único es que nosotros ya disfrutamos de la gracia de Dios y ellos no. Jonás no quiere darse cuenta de eso. Jonás, hermanos, era un idólatra. Así como lo oye, era un idólatra. ¿Se acuerdan de los marinos? Eran idólatras. Los ninivitas eran idólatras. Jonás era un idólatra. Bueno, no vemos sus ídolos, pero ¿dónde estaba basando él su confianza? ¿Se acuerdan de aquellas palabras, las primeras que dice en el barco? Yo soy hebreo y temo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Jonás lo que idolatraba era su estirpe. Él decía, yo tengo algo que ustedes no pueden tener, y es que yo soy hebreo. Y su confianza no estaba puesta en Dios, estaba puesta en su nacionalidad. Y él decía, yo soy hebreo. Se sentía mejor que los demás. Se sentía más que los demás. Lea bien la Biblia, dice yo soy hebreo, no chilango, eso es otra cosa diferente. Él dice yo soy hebreo y su confianza se basaba en eso. Déjeme decirle, hermano, que si su confianza no está puesta en Dios, usted es un idólatra. Si su confianza no está puesta totalmente en Dios, usted y yo somos idólatras, porque Jonás lo era. No, pastor, usted se equivoca, yo no tengo ídolos, de verdad no. Porque nosotros tenemos ídolos y entonces hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hacemos que Dios sea como yo soy. Le voy a decir algo. ¿Usted ha hablado de los mormones? ¿Sí conoce de ese grupo? Ellos empezaron diciendo que los negritos, los de piel de color, los negritos, eran castigo de Dios. Y ellos decían, si usted es negro es que Dios lo castigó. ¡Oh, sorpresa! Empiezan a predicar en África y se empiezan a convertir un montón de gente de piel de color y entonces modifican y dicen, bueno, no, castigado no está, simplemente no es de los consentidos, pero castigado no está. ¿Se da cuenta cómo hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza? Como a mí no me caen bien ellos, entonces yo digo que a Dios no le caen bien. Yo escuché a alguien decir que a Dios le gustaba la música clásica. Entonces, si a usted no le gusta la música clásica, a usted no le gusta lo que le gusta a Dios. ¿De veras, hermanos, a Dios le gusta la música clásica? O como a mí me gusta, pretendo que los demás piensen lo mismo. Y hago a Dios a mi imagen y semejanza. Y mi confianza no está en Dios. Mi confianza está puesta en lo que yo creo, en lo que yo sé, en lo que yo pienso. De alguna manera, Jonás estaba tan convencido de que lo que él decía era lo que lo hacía diferente. Y piensen esto, si Dios iba a tener gracia con los ninivitas, ¿qué diferencia iba a haber entre el pueblo de Dios y estos? Ninguna. Y Jonás decía, no, Señor, no me pongas al nivel de ellos, porque yo conozco que eres un Dios perdonador, y si los perdonas, ¿qué diferencia va a haber entre ellos y yo? Ya vamos a ser iguales. Ya no voy a tener el privilegio de decir yo soy hebreo, porque ellos van a decir yo soy ninivita y sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ya no va a haber diferencia. Por eso, hermanos, nos volvemos y hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza para mantener cierto estatus, ¿verdad? Y nos escondemos tras de esas cosas y decimos, a Dios le gustan los himnos, ¿de veras? ¿O te gustan a ti? Y haces creer a la gente que a Dios le gusta. Yo creo que le gustan, pero no solamente le gusta eso, hermanos. Porque la Biblia dice que se alaba a Dios con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero como a mí me gustan, le tienen que gustar a todos. Y más si son del linario popular. ¿A poco no? Le dicen el linario popular, le dicen el linario de las dos mentiras.
Porque se llama Nuevo Himnario Popular y ni es nuevo ni es popular. Entonces tiene dos mentiras en su título. Y déjeme decirle que los himnarios no son santos. ¿Se atreve a que se lo diga? Se pone su cinturoncito de seguridad. En el Nuevo Himnario Popular, que ya tenemos a punto de canonizar, hay unos que ni no son. Mire, siempre he desafiado a la gente a decir: me sé más himnos que ustedes, pues crecí en el templo, me lo sé. Hay un himno que nos encanta, nos saca las lágrimas, nos hace llorar. Se llama Hogar de mis recuerdos, lo hemos cantado un montón de veces, ¿o no? El himno Hogar de mis recuerdos, ¿dónde da la gloria a Dios? ¿Dónde reconoce a Dios? Es una añoranza del pasado. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Hogar y dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. ¿Dónde le dio la gloria a Dios? ¿Dónde reconoció a Dios como el dador de la vida, o del hogar, o del cuidado del hogar, o de la familia? Y léele todas las estrofas. No hay una sola mención a Dios. Y decimos: no, pero es un himnario y está en es un himno y está en el himnario. Centre su corazón en Dios y en la gracia de Dios, no en las cosas que tenemos, no en las cosas que tenemos y que vemos. Y perdóname si toco su corazón, pero esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad, no porque esté ahí, es palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Los himnarios son un auxiliar para nosotros, nada más. Pero hay gente que defiende los himnarios a capa y espada, y son capaces de pelearse y de insultar y de decir y de contar, de que la gente sepa que yo amo mi himnario, no Betania, mi himnario. No, eso no me da orgullo, pero yo soy bautista. Pues yo también me creo, y lo soy por convicción. Soy bautista por convicción, pero eso no me llena de orgullo. Lo que me llena de gozo es saber que Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Yo soy cristiano y mi apellido bautista. En ese orden. Porque ¿qué creen? Los cristianos todos van a entrar al cielo. Los bautistas no estoy tan seguro. Porque nuestra fe está en Cristo Jesús, no en la denominación que tenemos, hermanos. Y espero que me entienda bien lo que le estoy diciendo. No estoy pugnando porque dejemos de ser bautistas. No olvídese, porque vas a oír aquí a alguien diciendo: y el pastor quiere que seamos de otra raza. No. Solamente le estoy diciendo, eso es bueno, pero su fe no puede estar ahí, porque a Jonás le pasó. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando nos sentimos tan orgullosos de estos, nos olvidamos de la gracia de Dios. Nos olvidamos de la gracia de Dios. Yo tengo malas noticias. El cielo no es exclusivo para los bautistas. El cielo es exclusivo para aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No me quiero espantar, hermanos, pero va a haber gente ahí no bautista. Se van a colar algunos presbiterianos, algunos metodistas van a entrar, y de pronto ellos dicen: ¿qué pasó? Señor, ¿por qué hiciste? Se da cuenta, lo mismo pensaba Jonás. Ellos no pueden estar al nivel de nosotros. ¿Cómo se te ocurre, Señor, perdonar a los ninivitas? ¿Y que tú no has experimentado la gracia de Dios? Hermano, la pregunta es bien clara. Si tú disfrutaste la gracia de Dios, deja que otros la disfruten. Y allá en el cielo dice el Apocalipsis que habrá una gran multitud de todo pueblo, lenguas y nación. Este muchacho Isaías, con el que estuve platicando allá en el seminario Lexi, que estará trabajando entre los zapotecos, estoy seguro que su ministerio hará que voces en zapoteco se eleven dando la gloria y la honra al Señor. Y un día en la eternidad, junto con un hermano zapoteco de Monteverde, donde no vas a entender, pero él estará también frente al Cordero, rindiendo toda la gloria y toda la honra
Quiero que se imagine eso. Un regio, uno de ustedes regio, un chilanguero, aquí junto, un zapoteco de Monteverde, aquí, un ninivita acá, y Jonás echando pestes al final, y todos cantando al Señor, alabando el nombre de Dios. Esa es la gracia de Dios, que ya no distingue entre estirpes, nos ama a todos por igual. ¿Sabes? Las tres preguntas que aparecen en la profecía de Jonás no tienen la respuesta, porque Dios espera que tú les des respuesta a ellas. Segunda pregunta, Evangelio de Ovejas, no, la primera. Segunda pregunta, ¿no te he bendecido? ¿No te he bendecido? Versículo 9, ¿quién de ustedes me lo puede leer, por favor? Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Gracias. Sí, síganle si quiere ir. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Gracias, hermano. Mire ahora la pregunta. Dice Dios, ¿no te he bendecido, Jonás? ¿No te he bendecido? Hay dos cosas con las que Dios bendice a Jonás. Él provee una sombra en el desierto. Por amor a él, por amor a Jonás, Dios dice que levanta una calabacera ahí para que él pueda protegerse del sol. Hace algunos años, hermanos, fui a la convención regional de Coahuila, a la que yo pertenecía, y la convención se reunió en la iglesia que está en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Si usted más o menos se ubica, esa es una zona desértica. Es una zona desértica. Cuatro Ciénegas es famoso porque tiene 2 o 3 pozas, 2 manantiales ahí en pleno desierto. Si lo ve en internet es precioso, si va ahí no lo es tanto. La verdad que ya ve que uno ve internet y dice, wow, esto está maravilloso. Ves hasta gente esquiando y cuando vas ahí son 3 charcos de agua y ni para dónde hacerse y un calorón espantoso. Pero vaya, y sí que México, este es un comercialito. Pero ahí estuvimos y Pati y yo llegamos. Las reuniones empezaban en la tarde, pero habían citado en la mañana. Nosotros llegamos a la tarde para la reunión y no había nadie. Y ¿y los pastores? Y dice, los llevaron a un paseo. ¿No quiere que lo llevemos? Oh, ¿sabe qué? Voy al hotel a registrarme eso y luego regreso. Regresémonos cuando iban llegando los pastores. No, de veras que Dios me ha mostrado su gracia siempre. Los llevaron en una camioneta. Les dijeron, vamos a un paseo, pero no les dijeron a dónde. Nomás los subieron y se los llevaron, eran como 15 ellos. Y uno de ellos dijo, oiga, no puedo comprar agua. Y dijo, no hay tiempo. Bueno, bájese rápido. Y entonces fue y consiguió una oferta de esas de Oxxo de 2 litros por el precio de uno. Se ha visto que seguir vaya a Oxxo, manos, también. Entonces ahí compró su botella y se fueron. Llegaron a las dunas de Bilbao, no sé si conoce eso, pero es el puro desierto, por eso son las dunas. Ahí han filmado películas de esas de desierto. Y llegó el de la camioneta y nos bajó y les dijo, vengo por ustedes en 5 horas, y se fue. Y nos dejó así a la brava. No llevaban gorras, no llevaban bloqueador, no llevaban más que los 2 litros de agua que se bajó a comprar. Y punto, y les dijeron 5 horas. Si usted va a esos lugares, uno ve el paisaje y dice, qué bonito está, vámonos. Porque está el solazo y el calor, no hay ni para dónde hacerse, y la arena esa parece talco, es blanca, entonces... Pues a los 10 minutos ya decíamos, está bonito, y luego, ¿qué hacemos? Pues nada más faltan 4 horas 50 minutos para que vengan por nosotros. ¿Ahora qué hacemos? Ya no sabían ni qué hacer, llegaron quemados, deshidratados. Bueno, con esto les digo todo, ninguno parecía pastor, hermano, parecía que se habían fugado de un campo de concentración. Llegaron sin zapatos, pantalones arremangados, colorados. Llegaron al templo y todos se acostaron en la banca. Y estaban tirados todos y ya llegué yo y les dije, ¿qué les pasó? Y nos llevaron a un paseo y yo dije, gracias Señor por guardarnos de estas cosas, porque estaban a punto de morir. Jonás está en el desierto, va a experimentar lo mismo que mis consiervos, porque no había otra cosa más que sol. Y Dios levanta una planta para que se proteja. Y la pregunta es, ¿no te he bendecido? ¿No te he dado más de lo que mereces? ¿Usted cree que Jonás merecía la calabacera esa? No merecía. Después de lo que estamos viendo, no lo merecía. Dios le dice, te lo he dado todo, Jonás.
Y no lo merecías. Porque es un profeta que se está quejando. Es un profeta que no está aceptando lo que Dios quiere. Y todavía Dios le muestra su bondad, levantando una planta para que se cubra. Oye, hermano, ¿ya se dio cuenta que Dios nos ha provisto de todo? Y que no lo merecemos. Si ya se dio cuenta que Dios no nos ha dejado a pesar de nuestra rebeldía. Porque si Dios quisiera suplirnos nuestras necesidades, dirían los matemáticos, directamente proporcional a nuestro comportamiento, hermano, no tendríamos nada. Nada. Y Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿no te das cuenta que todo te lo he dado? Le dice, ¿por qué te enojas por la calabacera? Si quien la hizo crecer fui yo. Ahora quiero que piensen algo, hermanos. Eso es un milagro. Porque usted ha sembrado plantas, las siembra una noche y al otro día ya están maravillosas, frondosas y dando ahí manzanas. Oiga, un árbol frutal tarda un montón de tiempo en dar fruto y en echar hoja. ¿Se acuerda cuando estaba en la primaria y sembraba un frijolito? ¿Cuánto tardaba el frijolito en salir la plantita? Y olvídese en que coseche frijoles, nomás en tener la plantita. Y Dios dice que en el transcurso de una noche hace crecer la calabacera. Y Dios le dice, Jonás, ¿por qué estás tan enojado? Si tú no hiciste crecer esa planta, yo fui quien te proveyó. Y la pregunta es para nosotros. ¿No te das cuenta que todo lo que tienes te lo ha dado Dios? ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura, hermano? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Piensen en esa frase tan sencilla. Todo es de Él. Pero si lo tenemos es por Él. Y si lo hemos recibido es para Él. Oiga, ¿ya se dan cuenta cuánto va a bendecir Dios? Vamos a ponerlo fácil, hermano. Se lo voy a poner bien sencillo. Mira la bendición de Dios en carros. En carros. ¿Cuántos carros ha tenido en su vida? ¿Cuál tiene ahora? Mire, no quiero presumir porque no me lo tome a mal, pero yo, de veras toda mi infancia, carro grande con chofer. Carro grande con chofer. Les decían camión. Y nos decían, papá, córrele porque se nos va. Y ahí íbamos corriendo y nos trepábamos al camión. Era grandísimo y traía chofer siempre. Hermano, yo le digo a mi hija, yo a la escuela fui en mi puro camión. En mi puro camión. Y yo hacía maquetas y planos, así es que maqueta aquí, planos acá y agarraba el camión y vámonos, y ahí íbamos. Y señora, hágase para allá que me tiren la maqueta, ¿no? Y esas pinturas que ya Dios sabrá. Si yo midiera la bendición de Dios, y digo, no traigo un Ferrari. Bueno, hoy no lo traigo, pero ya lo tengo en la casa. Y yo la mido solamente por los vehículos que Dios me da, tendría que decirle gracias, Señor. Y es una tontería lo que le estoy diciendo, pero tendría que decirle gracias, Señor. El primer carrito que me dio fue un Renault 5 lados. De esos que le decían zapatitos, sí, se acuerda de ellos. Pero ya en mi tiempo ya no era el último modelo. Y en mi tiempo, cuando yo lo compré, ese carrito le sonaba todo menos el radio. Pero fue el primerito que tuve. Y he visto la mano de Dios. Bueno, los que estamos aquí, que somos casados, hemos visto la provisión de Dios, ¿no? O se casó con todo lo que tiene ahorita. Nos casamos con el puro amor y la felicidad. No tenemos nada. ¿A poco no? Y poco a poco Dios ha provisto. Y te dio una casa. Y ya te cansaste de esa casa y ya la quieres vender. O ya la vendiste para pasarte a la otra. ¿O no es cierto? Y en esta otra ya te estás decorando. Y dices, vamos a hacer un puente. ¿Cómo un puente para qué? Para tener días libres. Porque para eso son los puentes, ¿no? Para tener días libres. Vamos a hacer un puente y vamos, Dios te ha bendecido tanto. Bueno, piensa en la comida. Un día se quedaron sin comer. No se nota. Tuvimos una compañera en el seminario, fue bastante robustita. Y entonces cuando dio su testimonio ya para graduar, dijo, en el seminario se sufre, aunque no se nos note. Y también creo que entre los cristianos se sufre, aunque no se nos note, porque no nos hemos quedado sin comer. ¿O sí? Oiga, piensa en su ropa. ¿Cuánta ropa tiene?
¿cuántos zapatos tiene? Porque les recuerdo que nomás tiene 2 pies. Pero vemos la provisión de Dios. Dios le dice a Jonás: no te he bendecido de más, Jonás, ni te lo merecías, pero hice para ti una calabacera, para que tuvieras sombra y estuvieras cómodo, a pesar de que lo que estás haciendo no es correcto, a pesar de que estás esperando ver que yo castigue a ese pueblo, pero como quiera te he bendecido. Hermanos, a veces renegamos del Señor y nos quejamos y decimos tantas cosas y se nos olvida que Él nos ha bendecido mucho más de lo que merecemos, mucho más de lo que deberíamos tener. Lo tenemos por la gracia del Señor, por la gracia del Señor. No se nos olvide eso. Pero no solo dice eso el texto: todo te lo he dado, Jonás, pero además te he guiado con amor. Dios no había dejado de mostrar su amor para Jonás, y le voy a decir por qué. Le amaba tanto que levantó primero un pez para guardarlo, y ahora levanta un gusano. ¡Qué maravilloso Señor tenemos! Primero un pez, pues me imagino grande para que se lo tragara, y ahora levanta un pequeño gusano que se come la planta donde él estaba. ¿Usted cree que eso es una muestra del amor de Dios? Yo creo que sí. Le está diciendo al profeta: quítate de aquí, porque ya los perdoné. No vas a ver lo que quieres ver, porque ya los perdoné. Fíjese cómo estaba de enojado Jonás, porque hay un gusano que se come la planta y él no se quita. ¿Ya vio que dice el texto? Que le empezó a dar el sol. Oiga, no sé cómo era Jonás físicamente. Algunos dicen que probablemente era un poco calvo, y lo sacan ahí de que los jugos gástricos del pelo y la diversidad del pelo. Yo no lo sé, pero con pelo o sin pelo, el sol del desierto es horrible, horrible. Digo, si no han tenido la experiencia, láncese mano aquí al desierto, ahí hay un montón de desierto, y párese medio horita en el sol. Con pelo es feo, sin pelo es horroroso. Horroroso. Mira, a mí ya se me está vaciando el estadio, y a veces cuando me da el sol fuerte, sí siento así como que me hablan. Jonás estaba al sol en el desierto, y Dios le dice: Jonás, quítate. Manda un gusano que se come la calabacera y le dice: quítate, no va a suceder más. Le está mostrando su amor. Quiere que Jonás reaccione a lo que Dios está haciendo. Déjame que haga una pregunta, hermano. Si usted revisa su vida, ¿cuántas cosas Dios le quitó de su vida que en su momento usted pensó que eran una tragedia, y al tiempo se da cuenta que fueron una muestra del amor de Dios para usted? ¿Cuántas cosas Dios te quitó? Y en el momento renegaste y te enojaste y pensaste que Dios era injusto. Pero hoy, cuando volteas para atrás, dices: gracias, Señor. Porque a Dios hay que agradecerle lo que nos da, pero también lo que no nos da, o lo que nos quita. Porque Él sabe qué es lo que nos quita. Dice que a un hombre se le encargó hacer una escultura de Abraham Lincoln. Y entonces se le dijo: usted ha sido escogido para hacer una nueva escultura de Abraham Lincoln. Y le dieron un pedruscón y le dijeron: de ahí lo va a hacer. Le asignaron una señora que hacía la limpieza, porque pues usted sabe que hacer una escultura como quiera hace basurita. Entonces le asignaron una persona que hacía la limpieza, y él empezó a trabajar, y se sumaron las horas, a las horas se hicieron días, los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses, y allá por el año de infracción acabó la escultura. Así es que se hizo todo el evento, colocaron la escultura, hicieron la ceremonia para inaugurar la escultura, y ahí estaba. Él, como cortesía, invitó a la señora que estuvo haciendo la cena. Entonces llegaron ahí, destaparon la escultura, los aplausos y toda la gente feliz, y se fue acabando la ceremonia y se quedaron solo el escultor y la señora que hacía la limpieza. Y le dijo a ella: oye, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame, dime, ¿cómo supo que Abraham Lincoln estaba dentro de esa tierra? Y él se quedó pensando,
y le dijo, bueno, Abraham Lincoln siempre estuvo ahí. Lo único que yo hice fue quitar todo lo que no era Abraham Lincoln para que Abraham Lincoln se viera bien. Eso es lo que Dios hace en la vida. Le quita todo lo que no lo hace semejante a Él, para que cada día usted y yo vayamos siendo más semejantes a Cristo Jesús. Eso es lo que Él hace en nosotros, y es lo que está haciendo con Jonás. Le quita la planta para que Jonás entienda el amor de Dios. Y le dice, Jonás, no te escondas bajo la planta, ni estés esperando que castiguen los ninivitas. Si ya sabes que yo soy clemente y misericordioso, ya sabes que nos iba a perdonar. Pero a ti también te he perdonado y te he amado. Ya vete a tu casa. Y Jonás, ni así entiende. Tercera y última pregunta, hermano. Tercera y última pregunta, porque algunos empiezan a ver el reloj, entonces tenemos que apurarnos. Tercera y última pregunta. ¿No conoces mi propósito? Versículo 11, por favor, alguien de ustedes que lo lea. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Gracias, hermana, muchas gracias. Tercera pregunta, ¿no conoces mi propósito, Jonás? ¿No conoces mi propósito? Primero le dice el Señor, tú has visto mi poder, tú has visto mi poder. El Señor le dice a Jonás, ¿qué te hace pensar, Jonás, que solamente a ti te tengo que bendecir? ¿Qué te hace pensar que solamente en ti me voy a fijar? ¿Qué te hace pensar que solo tú me importas? ¿Jonás le importaba a Dios? Sí, pues ya lo vimos en el desarrollo de la historia. Pero Dios le dice, no eres el único que me importa. Me importan todos aquellos que necesitan experimentar mi gracia. Tú conoces mi poder y yo te prometí que te iba a ayudar, mas no que te iba a dar comodidad. Tú conoces mi propósito. Déjame decirte algo, hermano. Dios no prometió darnos una vida cómoda. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo lo que sigue, pero confiar, yo he vencido al mundo. Le dice a Jonás, mira Jonás, mi propósito no es que tú estés feliz. Mi propósito es que mi gracia alcance para todos. Gracias a estas palabras, hermano. Usted y yo estamos aquí, no para que seamos felices y para siempre, no, como los cuentos. Estamos aquí para hacer muestras del amor y de la gracia de Dios. Para eso nos rescató. Para eso estaba Jonás. Y él le dice, Jonás, ¿qué te hace pensar que tú eres todo lo que me interesa? Hay un montón de gente en este mundo que me interesa. Hermanos, tienen que llegar a la escuela dominical, porque si no me hace repetir lo que les dije en la escuela dominical. En la escuela dominical les dije que hace 8 días Dios me dio la bendición de predicar en un circo. Eso es de veras una bendición, hermanos. Imagina las graditas así, y yo ahí como el domador de leones, ahí parado, predicando la palabra del Señor. Porque el único culto al que podía ir era un culto a las 8 de la mañana, al que me invitaban a predicar, y era para la gente que trabaja en un circo. Entonces yo no me iba a perder la oportunidad de predicarle a la mujer barbona, al domador, al payasito. Pues ahí estaban, hermanos. Y sabe, esa gente se nos olvida, pero están en el corazón de Dios. Son pueblos nómadas que viven entre nosotros, porque estaban allí en Oaxaca, pero de ahí se mueven y no pueden pertenecer a una iglesia porque andan por todos lados. Según me dijeron, calculan que cuando salgan de Oaxaca, probablemente en 10 años pudieran volver a regresar a Oaxaca. Entonces son nómadas. ¿Qué creen? Están en el corazón de Dios. Pero las mujeres con que trabaja Mary están en el corazón de Dios. Ella dijo algo que me impactó mucho. Me dijo esa mañana, hermanas que están aquí, usted sabe que usted es la niña de los ojos del Señor, que es amada por Dios,
que es un gran tesoro especial. Lo sabe, ¿verdad? Sabe también que estas mujeres esclavizadas sexualmente también son la niña de sus ojos, también son su tesoro especial, también son el anhelo de su corazón. Si se da cuenta, el corazón de Dios alcanza para todos. Jonás no quería darse cuenta del propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros ya le conozcamos. Bendito sea el Señor que estamos aquí, pero su corazón también está con los que no le conocen y Él quiere que le conozcan. Ay, pastor, pero es que hay gente bien fea en el mundo. Usted no sabe porque usted es pastor, pero hay gente bien horrible en este mundo. ¿De veras que sí? ¿De veras que sí? Y ahora después de cuando oiga a ver, va a ver que no solamente hay gente horrible, hay gente asquerosa en el mundo, pero que cree, están en el corazón de Dios. Porque a Dios no le importa lo que hiciste, le importa lo que puedes hacer en él. Tomó un Saulo de Tarso y lo hizo Pablo. Porque no le importa lo que ya hiciste, le importa lo que vas a llegar a hacer. Y tú y yo también hemos hecho cosas asquerosas, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Mi hija, que está aquí, estaba chiquita y estaba yo hablando con un hermano en un templo y me dijo, papá, ¿me dejas ir al baño? Estaba chiquita y le dije, sí, hija. Se fue al baño y regresó y traía mascando un chicle. Y le dije, hija, ¿de dónde agarraste ese chicle? Y me dice, estaba ahí pegado. En un muro del templo estaba pegado el chicle. Y le dije, hija, eso no se hace. Y me dice, no te preocupes, lo fui a lavar al baño. Y mira, lo despegó, fue al baño, le echó agua y luego se lo echó a la boca y ahí me clínico. Oiga, eso es asqueroso, ¿a poco no? Pero sabe, no la dejo de amar. Por muy asqueroso que haya sido eso, sigue siendo mi hija y la sigo amando. Ese es el corazón de Dios. Hay gente en este mundo como usted y yo que hemos hecho cosas asquerosas, pero ¿qué cree? Dios no nos ha dejado de amar. Y a esa gente que está lejos del Señor, que también ha hecho cosas repugnantes, no los ha dejado de amar. Su corazón sigue viéndolos, sigue amándolos y sigue anhelándolos. Y le dice a Jonás, ¿qué